El águila arpía, considerada como el ave símbolo de los bosques tropicales de América. Al igual que el jaguar y la boa, la arpía es uno de los más importantes depredadores de estas selvas y sin duda la rapaz más poderosa del mundo. Los primeros viajeros que arribaron a este continente asociaron esta ave con la figura mitológica de la arpía, un ser alado con cara de mujer, de ahí su nombre. Para varios grupos indígenas es un ave admirada y venerada, cuya destreza y habilidad en la caza es un ejemplo digno de imitar. De su dieta hacen parte monos, osos perezosos, iguanas, serpientes y roedores, los cuales atrapa con sus potentes garras. Esta cazadora innata detecta su alimento gracias al agudo poder visual con el que cuenta. De igual forma, las plumas que circundan su cabeza, llamadas disco facial, funcionan como un radar que le permiten ubicar sus presas por el sonido que éstas emiten. La arpía vive en las selvas húmedas de Centro y Suramérica. Y entre las principales razones que amenazan su existencia están la destrucción de los bosques en los que habita, la cacería y el tráfico ilegal de individuos. Y aunque esta última no es la principal causa para que esté en peligro de desaparecer, este tipo de casos, particularmente, surgen como uno de los principales retos para la investigación científica, ya que tras descubrir los animales en la clandestinidad y confiscarlos, nace el gran interrogante: ¿qué hacer con ellos? César Márquez, investigador asociado al Instituto Humboldt y especialista en aves rapaces, es quien conduce el vehículo. En Villeta es donde tienes el centro de recría o el centro de rehabilitación. Sí, es ahí donde lo tengo en el casco urbano. Esta carretera en 1 hora y media de recorrido comunica Bogotá, la capital de Colombia, con Villeta, un pequeño municipio en el céntrico departamento de Cundinamarca. El lugar, a 800 metros de altura sobre el nivel del mar y con una temperatura promedio de 24 grados centígrados, simula en cierta medida las condiciones climáticas de algunas de las selvas húmedas del norte de Sudamérica. En medio de este pueblo, César Márquez decidió construir hace más de 8 años una pequeña selva a la que llamó Centro de Aves Rapaces. Desde ese entonces y hasta hoy día, el lugar ha servido para rehabilitar a más de 100 aves de diferentes especies, muchas de ellas en peligro de extinción. Este macho adulto de águila arpía, conocido con el nombre de Manso, estuvo sometido a un prolongado cautiverio ilegal que culminó hace cerca de 2 años, gracias a que las autoridades colombianas lo hallaron y lo confiscaron. Cuando llegó al centro de rehabilitación lo hizo con una pata fracturada y 18 perdigones de 2 tamaños distintos incrustados en su cuerpo. Esto indicaba claramente que Manso había sobrevivido a diferentes tipos de ataques con 2 armas distintas. Junto con él, también arribó esta hembra juvenil de la misma especie, cuyo nombre es Sinú. Su estado de salud por aquel entonces no era menos delicado que el de su compañero. Ambos encontraron en el centro de rehabilitación un sitio especializado en el que recibieron cuidados de la más alta calidad. Cuando César recibió estos 2 ejemplares, de inmediato pensó en un proyecto de rehabilitación y reintroducción sin precedentes para Colombia. El objetivo era llevar a cabo un proceso del que surgieran nuevas pautas para el manejo tanto de las arpías como de otras águilas de selva, convirtiéndose así en uno de los retos más interesantes e importantes en toda la historia del centro hasta ese momento. Es decir que Manso y Sinú no solo serían rehabilitados y entrenados para recuperar su capacidad de caza y supervivencia natural, habilidades perdidas debido a su cautiverio, sino que además se convertirían en las primeras águilas liberadas en Colombia, con transmisores de rastreo satelital instalados en sus cuerpos, toda una novedad científica en el país.
Debido a la densidad y a la espesura de la selva tropical, el seguimiento de un águila arpía en libertad no es tarea fácil, por lo que la tecnología satelital puede ayudar a detectar sus movimientos y evaluar su supervivencia. Manso y Sinú son dos ríos que surcan el noroccidente de Colombia, en inmediaciones del Parque Nacional Natural Paramillo. Este lugar fue el que César Márquez, en colaboración con la Unidad de Parques Nacionales, escogió como sitio de reintroducción para la pareja de águilas. De ahí sus nombres, Manso y Sinú. El parque, diverso biológica y culturalmente, posee 460.000 hectáreas y es la zona extremo norte de la cordillera occidental. La región cuenta con una temperatura media de 27 grados centígrados. Allí tienen asiento varias comunidades de la etnia Embera-Catío y algunos colonos cuyas viviendas han levantado estratégicamente. La economía local depende principalmente de la pesca y la caza, aunque también se practica la agricultura de subsistencia. En medio de estas tierras fértiles, las aguas del río Manso parecieran correr con la misma calma y tranquilidad de quienes delinean las riberas que dibuja su cauce. Desde la canoa, este sosegado mirador permite ver parte de la fauna y la flora con la que más comúnmente se le asocia. El recorrido, además de mostrar una fracción de la despensa natural que servirá de alimento para Manso y Sinú, describe una región en la que la vida del campo, la fauna del río y la selva húmeda tropical parecieran fundirse en un solo cuerpo. En esta zona, los bosques del Chocó y Centroamérica confluyen con las grandes montañas andinas, generando especies únicas. No obstante, la gran oferta de alimento y un buen entorno natural no son los únicos factores que garantizarán el éxito de este proceso de reintroducción. Es muy posible que la pieza clave en todo este rompecabezas sean los indígenas y los colonos que habitan esta parte de la cuenca del Manso. De su actitud hacia las águilas depende en gran medida el buen logro de este objetivo. Que respetemos una amiguita a los animales, por ejemplo las águilas esas que vienen a laquear por aquí, que esa especie de águila la respetemos, no la matemos, si la encontramos, que la dejamos que siga su camino para donde ella va. Han pasado más de 2 años desde el momento en que Manso y Sinú ingresaron en el centro de rehabilitación en Villeta. En este lapso de tiempo, César no solo tuvo por tarea prestar los cuidados adecuados para la recuperación física y comportamental de ambas aves. Además se encargó, semana a semana, de reenseñarles el arte de cazar. Para conseguir que las águilas recobraran este hábito, César construyó este encierro gigante. En el suelo de la enorme jaula sembró vegetación espesa. Como parte del proceso de reentrenamiento, César comenzó a dejar libres entre la tupida cobertura vegetal iguanas que sin ningún tipo de ayuda debían ser capturadas por las águilas. Pasados 4 meses desde que se inició esta terapia, la cual incluyó adicionalmente pequeños trayectos de vuelo y fortalecimiento muscular. Hoy, con orgullo, Manso exhibe bajo el poderío de una de sus garras lo que queda de una iguana gigante que capturó entre la simulada selva. Sinú también ha mostrado en otras ocasiones esta misma clase de trofeos gastronómicos, lo que evidencia el retorno de la capacidad innata de caza en ambos ejemplares. Las 2 águilas han recuperado su instinto de cacería y están listas para volver a su entorno natural. Ha llegado el momento de iniciar la última fase, previa a la reintroducción. El primer paso consiste en verificar las condiciones de salud de las aves
y realizar el conteo y la medición de su plumaje. Es importante establecer cuánto miden sus plumas y cuántas están totalmente desarrolladas. Esto acabará por confirmar si ambos ejemplares ya tienen la edad requerida para subsistir libremente dentro de la selva. Tenemos 10 primarias, de las cuales hay 3 que están en proceso de crecimiento, pero le falta bien poco. Esta águila tiene de alas abiertas 2 metros 4 centímetros de envergadura o alas abiertas. Luego, las aves son pesadas. Su condición muscular también es revisada. César y su auxiliar colocan anillos en las patas de las águilas. Estos servirán para el reconocimiento visual a distancia. Además del mecanismo de rastreo satelital que se les instalará a Manso y Sinú, ambos animales también llevarán transmisores de telemetría local que facilitarán su localización dentro de espacios no tan amplios. Una vez que yo coloque el transmisor en la parte de abajo, siempre tiene que estar levantando el águila por las patas para que yo pueda mover el radio en la parte de abajo. Los dos transmisores, tanto el satelital como el de telemetría local, estarán ajustados con una cinta en forma de arnés o chaleco. Este diseño es cómodo para las aves e impide que ambos aparatos obstruyan los movimientos propios relacionados con el vuelo o la cacería. En el caso de la técnica satelital, los datos serán capturados por una estación de recepción en Estados Unidos y posteriormente enviados al centro de rehabilitación. Con los transmisores ya instalados, el siguiente paso es cubrir las plumas de la cola con cinta de papel. Esto las protegerá durante el prolongado viaje hasta la zona de reintroducción, el cual incluye 6 horas por tierra, 1 hora de vuelo, 1 día por río y 3 horas a pie entre la selva. Por último, ambos animales son colocados en guacales o cajas de transporte, cuya posición se invierte dejando las ventanas en la parte inferior. Con esto las águilas no podrán ver su entorno, reduciendo así el estrés que pueda ocasionarles el traslado. La primera etapa del viaje es entre Villeta y el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Ya en el aeropuerto es prácticamente imposible que Manso y Sinú pasen desapercibidas. Ambos guacales son colocados en la banda transportadora que los llevará hasta la zona de equipajes. En este punto, César Márquez pierde todo contacto con las águilas, cuyas cajas reencontrará 1 hora más tarde sobre la banda transportadora del aeropuerto de Montería, en el departamento de Córdoba. Ya en Córdoba, comienza la segunda etapa del recorrido. Esto implica inicialmente trasladarse por tierra, bajo una temperatura de 30 grados centígrados, desde Montería hasta el puerto de Frasquillo sobre el río Sinú. Una vez en Frasquillo, las autoridades ambientales registran la información relacionada con ambas aves, a la par que los guacales siguen siendo el epicentro de todas las miradas. Desde aquí, la pareja de águilas será transportada con extremo cuidado sobre las aguas del Sinú. Viajarán hasta la desembocadura del Manso y posteriormente navegarán por su cauce hasta un punto previamente determinado.
La última etapa de este exhausto recorrido consistirá en trasladar los guacales a hombro por tierra hasta un lugar en medio de la selva, donde se halla un encierro de tela que fue construido varias semanas atrás y en el que las águilas permanecerán descansando por casi 3 días. Este cautiverio temporal también servirá para alimentarlas y para que se habitúen al clima de su nuevo y definitivo hogar. El río Sinú nace en el nudo del Paramillo, recorriendo más de 300 kilómetros hasta su desembocadura en el Golfo de Morrosquillo. Forma en su parte media varios caños, ciénagas y pantanos, que le sirven de desagüe en la época de invierno, constituyéndose así en uno de los valles más fértiles de Colombia. El río Manso, por su parte, muere en el Sinú, y se calcula que por este punto pasan hasta 350 metros cúbicos de agua por segundo, convirtiéndose en uno de los cauces más generosos de la región. El viaje en canoa ha sido todo un éxito. De aquí en adelante, solo restan 3 horas de ascenso a pie hasta el encierro. Finalmente, las águilas llegan hasta la jaula de tela, penúltimo paso en el proceso de reintroducción. En este sitio, el equipo, bajo la coordinación de César, hace el último ajuste y revisión de los transmisores y despega con agua las cintas de papel que protegieron las plumas de ambas colas. Manso y Sinú son dejados en descanso y con suficiente alimento para las próximas 72 horas. Tiempo límite para que ambas puertas se abran y para que esta pareja de arpías recobren definitivamente su libertad. Como parte de la vida rural de la cuenca media del río Manso, hoy en la mañana sus habitantes atienden a 2 importantes tareas. La primera es descascarillar o macerar el arroz, hermosa labor artesanal que se practica casi a diario en esta región. Y la segunda es atender al llamado que ha hecho César Márquez para que la comunidad campesina se reúna en la escuela local y escuche con amplitud de detalles en qué consiste la liberación de Manso y Sinú. Un país como Colombia es considerado quizás el país más rico en aves de todo el planeta. Tiene una gran diversidad de animales de monte. Entre ellas están estas águilas que son consideradas las más poderosas del mundo. La oportunidad es aprovechada por el especialista para disipar muchas de las dudas que la gente tiene en torno al comportamiento de estos animales y a las supuestas consecuencias, muchas de ellas infundadas, que podrían tener para los habitantes de la zona la reintroducción de las águilas. Si de pronto el águila aparece en algunas de las habitaciones por causa de su pérdida de habilidad, ve a algunos de los bebecitos arrastrándose y también los caza, ¿qué respuesta adecuada nos da usted sobre eso? Me parece muy importante su pregunta y nosotros tratamos de prevenir posibles accidentes o daños a las comunidades rurales en los sitios donde los animales son reintroducidos.
La selección del sitio para liberarlas suficientemente alejado de los asentamientos humanos y una buena disponibilidad de alimento que ofrece la selva son razones suficientes para que las águilas no tengan que buscar alimento cerca de los caseríos. El momento ha llegado. El equipo de especialistas se prepara para dar vía libre a la última y más importante etapa en la reintroducción de Manso y Sinú. Su liberación. Después de casi 2 años de rehabilitación, ambas puertas del encierro de tela están abiertas y las águilas deciden volar para buscar la selva, para buscar su selva. Este es el premio a un camino que no tenía precedentes en Colombia y que hoy es realidad. Manso y Sinú son las primeras aves rapaces que son reintroducidas en este país con monitoreo satelital. Con esta liberación, la investigación científica colombiana ha dado un paso firme que demuestra cuán viable e importante es este esquema de reintroducción para las águilas de selva. Mientras tanto, a 3 horas de distancia, César Márquez, sobre las aguas del Manso, utiliza el radio de telemetría local para determinar los primeros movimientos de la pareja. Durante los próximos 4 días, la señal emitida por los transmisores locales será rastreada sistemáticamente para establecer si ambas aves están tomando confianza en su nuevo hogar. Es posible que los primeros días traten de ubicar un territorio, pero por ahora parece que las 2 águilas están juntas. Con Manso y Sinú se han reintroducido 2 ejemplares de una misma especie, cuyo valor biológico está determinado por su ubicación en la parte superior de la cadena alimenticia de los bosques húmedos tropicales. Y aunque lo anterior ecológicamente sea algo importante, aún más importante posiblemente sea reconocer que ambas águilas han recobrado su libertad gracias a la fusión de la ciencia con el conocimiento tradicional. Unión que cada vez puede dar más y mejores frutos en la búsqueda de la conservación de aquellas especies vulnerables que, como el águila arpía, hacen parte activa y emblemática de la biodiversidad con la cual la especie humana debe aprender a convivir.